Se le da la más cordial bienvenida a todo el auditorio y se les invita a compartir y comentar aquí en su sección favorita, Divulgadoras Mexicanas, y hoy vamos a tener la charla Detectando bacterias desde el cultivo hasta la biología molecular, dada por la doctora Olivia Lu. Vamos a leer un poco acerca de la semblanza de la doctora. Es doctora en biotecnología, habiendo completado la maestría y el doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. En la maestría trabajó con bacterias, proteínas con actividad bacteriostática, implementando un método de absorción y de deobsorción. En el doctorado trabajó con pigmentos proteicos y colágeno de medusas de México y del mar Mediterráneo. Durante su formación académica realizó una estancia de investigación en el Instituto de Ciencias Marinas en Vigo, España, donde adquirió una valiosa experiencia en la purificación del colágeno. Su trabajo se centra en la extracción, purificación y caracterización de compuestos bioactivos. Actualmente la investigación que desarrolla se enfoca en compuestos bioactivos provenientes de plantas, los cuales evalúa contra diferentes bacterias. El objetivo es descubrir nuevos agentes antimicrobianos que puedan ser utilizados en la lucha contra las infecciones bacterianas, así contribuyendo al avance de la biotecnología y la salud pública. Sin más por el momento, doctora, le cedemos los micrófonos para que pueda dar la charla. Hola, ¿qué tal? Espero que ya me estén escuchando. Muchas gracias a todos, gracias a Citnova por darnos este espacio para la difusión, sobre todo porque la ciencia debe de ser para todos. Muy bien, voy a darles el día de hoy una pequeña charla, más que nada va a ser una charla informativa, no quiero ser demasiado técnica, voy a tratar de que este tema sea para todos. ¿Por qué? Porque voy a hablar de las bacterias. Vamos a hablar de las bacterias, pero ¿cómo se detectan? Estas bacterias que son tan importantes y que seguramente todos han escuchado de las bacterias y que nos hacen daño, pero no todas las bacterias nos hacen daño. Y como no todas las bacterias nos hacen daño, nosotros necesitamos saber cuáles son, qué tipos son, cómo se detectan y sobre todo cómo influyen en nuestra vida. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos primeros objetivos. Los objetivos para esta charla es sobre todo hablar de la importancia de la detección de las bacterias, porque es importante que nosotros sepamos detectarla. Vamos a hablar un poco de los métodos tradicionales. Tenemos una larga historia como seres humanos para detectar a las bacterias y eso tiene muchísimo tiempo, tiene muchísima trascendencia hasta la fecha. Y finalmente vamos a hablar de algunos pasos necesarios para la determinación de estas bacterias, pero no me voy a meter mucho en los métodos tradicionales, voy a ser muy corta. ¿Por qué? Porque necesitamos explorar cómo se analizan y cómo se detectan las bacterias en la actualidad. Entonces, pues vamos a nuestro tema. Vamos a ver cuál es la importancia. Primero de las bacterias. Nosotros necesitamos, número uno, tener métodos de detección que nos van a decir cuáles son y cómo se detectan. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos varias ramas muy importantes. Número uno, en la medicina. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las bacterias nos hacen daño. Eso es lo que nosotros hemos escuchado. Nosotros pescamos un resfriado y pensamos que es un virus. De hecho, el COVID estuvo muy de moda y se detecta por métodos moleculares. Sin embargo, también tenemos diferentes bacterias. En el campo de la medicina, nosotros vamos, nos hacen un exudado faríngeo y nosotros podemos saber si tenemos una infección bacteriana. Bueno, aquí nosotros tenemos un diagnóstico y vamos a necesitar detectar a estas bacterias. Por otro lado, en la medicina también nosotros tenemos bacterias muy importantes que son bacterias que son resistentes a ciertos antibióticos. Estas son muy importantes también para detectarlas. Entonces, en la medicina tenemos dos grandes campos, aquellas bacterias que son patógenas y aquellas bacterias que están ubicadas en estos mismos campos médicos que se hacen resistentes a los antibióticos. Pero tenemos otro gran campo de importancia que es la biotecnología, que como se nota es mi campo favorito. La biotecnología abarca y estudia muchísimo a las bacterias, no solamente su detección, las formas en las cuales nosotros las detectamos, sino también utilizamos todo lo que viene de las bacterias.
sus metabolitos y también seguramente han escuchado de la fermentación. Bueno, en este caso no estamos hablando de levaduras, no estamos hablando de cerveza, estamos hablando de otro tipo de fermentaciones, fermentaciones acidolácticas. En este caso, pues nosotros también necesitamos saber cuáles son las bacterias que nosotros tenemos allí y cómo las detectamos. Entonces, pues nosotros tenemos una gran importancia en saber cómo están las bacterias y cómo las detectamos. Me voy a ir un poquito más a la historia. Hace muchísimo tiempo nosotros ya teníamos una idea concebida de que había pequeños microbios, porque ni siquiera los llamamos bacterias, sabíamos que existían células y sabíamos que existía algo allí pequeñito que estaba causando ciertas alteraciones ¿a qué? Pues a nuestro organismo o incluso a nuestros alimentos. Entonces, nosotros tratamos de buscar cómo identificarlos. Pues, ¿qué pasó? Pues aquí tenemos a Leeuwenhoek, de hecho, él mostrando su primer microscopio, observando y teniendo observaciones. Y estas observaciones nos hacen referencia a los primeros microorganismos. Estaban allí, pero nosotros todavía no podíamos decir cómo eran, no podíamos tener una ciencia exacta de detectarlos, solamente sabíamos que estaban allí. Actualmente les muestro un microscopio, pues sí, actualmente nosotros podemos observarlos y nosotros tenemos esa necesidad de saber qué son. Pero ¿qué creen? Si nosotros los seguimos observando en el microscopio, difícilmente podemos decir a ciencia cierta qué microorganismo es. El microscopio nos sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos no vamos a ver un solo microorganismo, vamos a ver algo que se llaman colonias. Y estas colonias van a tener cierta morfología, cierta forma. Vamos a ver pelotitas, vamos a ver cocos, vamos a ver bastoncitos alargados, vamos a ver bacilos, vamos a ver algunas otras formas más caprichosas como ciertas espiroquetas. Pero ¿qué creen? Eso tampoco nos va a decir del todo qué microorganismo es. Hay algunas técnicas como son las tinciones de Gram, que nos permiten poder discernir si son bacterias tanto Gram positivas como Gram negativas. Esto va a hacer que en el microscopio nosotros también podamos saber cómo son, pero de todas formas estos métodos no nos van a decir a ciencia cierta qué microorganismo es. Pues tomando en cuenta que nosotros sabemos qué microorganismos hay y que están allí, pues aquí pongo una diapositiva que nos habla de Pasteur y la derrota con la generación espontánea. Sabemos que los microorganismos, pues sí, están allí y nosotros sabemos que no aparecieron de la nada. Los microorganismos están allí, se pueden crecer o no pueden crecer. Pasteur demostró que no existe la generación espontánea justamente con un experimento bien sencillo que se llamó el experimento del cuello de cisne. ¿Qué hacía? Pues él quería comprobar en un caldo de cultivo, recuerdan el nombre de la presentación de los caldos de cultivo, pues sí, aquí iniciamos con los caldos de cultivo. En un caldo de cultivo nosotros tenemos todo lo necesario para que una bacteria se pueda desarrollar. ¿Qué necesitamos? Al igual que nosotros, pues las bacterias necesitan comer, necesitan agua, necesitan nutrientes, necesitan aire o no lo necesitan. Bueno, todos estos requerimientos los vamos a tener en algo que se llama un caldo de cultivo. ¿Qué fue lo que hizo Pasteur? Pasteur puso este caldo de cultivo y lo puso a una temperatura adecuada. Pero además hizo algo muy curioso. En la parte superior hizo una pequeña forma de cuello de cisne. Lo hizo con calentamiento. ¿Y qué pasaba? Pues nosotros cuando lo calentamos o no lo calentamos, y esto también pasa en nuestras casas, cuando calentamos o no calentamos las comidas, que tenemos caldos de cultivo, las bacterias dejan de crecer. ¿Por qué? Pues las inactivamos con el calor, con la temperatura. Allí ya no va a haber ninguna bacteria. ¿Qué pasa cuando, o qué pasaba con Pasteur cuando él inclinaba los frascos? Bueno, pues en estos frascos lo que hacía era que se contaminara o no se contaminara. Con esta contaminación, pues se dieron cuenta que las bacterias estaban allí. Y además, ¿qué descubrimos? Número uno, la pasteurización es muy importante, que nosotros podemos evitar el crecimiento bacteriano si nosotros tenemos ciertas técnicas asépticas.
Descubrimos que las bacterias y que nada se crea, no existe la generación espontánea, pero también descubrimos los primeros caldos de cultivo. Quiere decir que nosotros necesitamos ciertas fuentes de nutrimentos para que las bacterias puedan crecer. Y aquí iniciamos con la detección. ¿Qué pasa con la detección? Pues nosotros tenemos bacterias en todas partes. Las bacterias nos han acompañado toda nuestra vida y nos van a acompañar desde que nacemos hasta que morimos. No todas las bacterias son patógenas y todas tienen un lugar específico y tienen su razón de ser. Están allí viviendo con nosotras y sí, ellos también necesitan nutrientes y se van a nutrir, pues ¿de qué? Pues de nosotros en algunos casos. Si se dan cuenta, en esta imagen pongo algunos lugares donde nosotros podemos tener bacterias y las tenemos en la piel, en el cabello, en la boca, en todas partes nosotros tenemos bacterias, algunas patógenas y otras no. Esto es importante porque si nosotros tenemos un desbalance, algunas bacterias patógenas van a aprovechar esta oportunidad y por eso nosotros vamos a tener enfermedades. Es por eso que nosotros necesitamos detectarlas. Bueno, pues ya sabemos que tenemos caldos de cultivo. ¿Cómo las detectamos? Tenemos algo que se llaman los métodos tradicionales de detección. Y esto pasó un poquito después, estábamos más o menos en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX. Bueno, pues ya a finales del siglo XIX, siglo XX, nosotros ya tenemos métodos tradicionales de detección. Se llaman métodos tradicionales. ¿Por qué? Porque son los métodos que han estado acuñados por mucho tiempo, están comprobados, están validados y además tenemos metodologías estrictas en las cuales vamos a tener una serie de pasos sucesivos, los cuales debemos de llevar de forma adecuada. En estos medios de cultivo, como nosotros, las bacterias son como nosotros. Las bacterias quieren comida, quieren estar a una temperatura, quieren estar calientitas, algunas les gusta más el frío, algunas les gusta más el calor. Bueno, pues todos estos requerimientos son importantes para que nosotros las podamos detectar. Como las detectamos, pues lo primero que necesitamos es darle lo necesario para que crezcan. Y a esto se le llama el primer paso o el enriquecimiento primario. Vamos a enriquecerlo. ¿De dónde sacamos bacterias? Pues las bacterias, como ya le mencioné, los podemos tener nosotros. Pero las bacterias también pueden estar en nuestros alimentos, que de hecho es uno de los lugares más importantes donde se detectan bacterias, en los alimentos. Pueden estar en el agua, pueden estar en los cosméticos, las bacterias están en cualquier lugar y nosotros necesitamos detectarlas. Un ejemplo muy particular va a ser en los alimentos. ¿Qué pasa en los alimentos? Voy a comprarme mis taquitos a la esquina y voy muy confiado a comprarme mis taquitos de la esquina, pero ¿qué creen? Ahí está la señora haciendo sus taquitos y esta señora viene con una enfermedad. Y esta enfermedad va a ser una salmonela, que a simple vista nosotros no nos damos cuenta porque vemos a la señora muy cómoda haciendo nuestros taquitos, pero ¿qué creen? Esta señora, 5 minutos antes de preparar nuestros taquitos, pues fue al sanitario y no se lavó las manos. ¿Qué va a pasar con la comida, con todo lo que tocó, con las superficies? Todo aquello va a quedar contaminado. Esta contaminación lo que va a hacer es que nosotros tengamos la necesidad de detectar la bacteria. Ahora estamos comiendo nuestros taquitos, nosotros ni siquiera enterados de que esta persona tiene esta contaminación, de que nuestra comida se contaminó, de que el agua se contaminó y que además las superficies también, todo donde estaba, lo contaminó. Vamos entonces con la primera parte, que es la detección de estos medios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo detectamos? Nuestros métodos tradicionales nos hablan de este muestreo. Nosotros ya estuvimos, ya comimos, pasaron 12 horas, pasó un tiempo y llegamos con un dolor de estómago horrible a nuestra casa. Pues sí, nosotros ya tenemos allí un crecimiento bacteriano, un crecimiento que inició a partir de una o dos células que empezaron y que se propagaron, pero cuando nosotros las consumimos, se van a multiplicar. De una célula tenemos dos células, de dos células tenemos cuatro células y en unas cuantas horas nosotros ya tenemos esta infestación.
Pero como nosotros no nos vamos a quedar callados, vamos a llamar por teléfono y vamos a avisar a Cofepris que esos taquitos de esta señora nos hicieron daño. Pues Cofepris no se va a quedar allí, Cofepris va a ir a tomar una muestra de estos taquitos y aquí iniciamos con el método de detección. Vamos a tomar nuestra muestra y lo vamos a llevar de una forma aséptica. ¿Por qué? Porque los muestreadores no deben de interferir en esta primera parte. Tomamos nuestra muestra, la ponemos y vamos a enriquecerla. Vamos a poner un caldo de cultivo en donde las bacterias van a crecer y van a tener todo lo necesario para que se puedan desarrollar. Esa salmonela que estaba allí ahora va a tener todo lo necesario para desarrollarse. Así como se desarrolló en nuestro cuerpo, nosotros lo vamos a desarrollar en estos medios de cultivo. Pasando estas horas, nosotros vamos a hacer diluciones. Esto depende de la técnica. Todas las técnicas son diferentes. Voy a hablar un poquito más de estas técnicas. Este es un caso hipotético en donde nosotros vamos a enriquecer. Después de enriquecer, vamos a tomar una dilución, porque no se puede poner algo directo. Tenemos que tener diluciones seriadas, porque podemos tener tanto una carga baja de microorganismos, una señora que tenía una poquita contaminación, una contaminación o una enfermedad incipiente, o una persona que ya tiene una alta cantidad de bacterias. Por eso es importante realizar diluciones seriadas, en donde después nosotros vamos a ponerlos en diferentes medios. Estos medios y estos métodos nos dicen que de acuerdo a la bacteria que nosotros queramos detectar, vamos a utilizar diferentes medios de cultivo. Estos medios de cultivo nos sirven para diferenciarlo. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Pues necesitamos conocer la bioquímica de cada bacteria. Cada bacteria va a necesitar diferentes requerimientos nutricionales, diferentes azúcares y también vamos a tener diferentes formas de respiración, tanto respiración aerobia como respiración anaerobia. Es por eso que cada método y cada paso va a estar orientado de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando. En primera instancia, nosotros detectamos todas las bacterias. Vamos a buscar algo que se llaman mesófilos aerobios, que es lo que se va a encontrar generalmente. Después vamos a buscar algunas bacterias que se llaman coliformes, vamos a buscar coliformes totales, coliformes fecales, y si vamos agravando, nos vamos a ir acercando a otro tipo de bacterias, como bacterias intestinales, algunas bacterias como E. coli, y después nos vamos a ir a patógenos como listeria, como salmonella, como campylobacter, y cada uno de estos métodos va a tener una metodología específica para la detección, para que finalmente nosotros lleguemos a unas cajas de cultivo. Y aquí no se ve muy bien la imagen, pero es como si fueran unas pequeñas cajas con gelatina. Y sí, es una gelatina, es un agar que va a tener, ya no va a ser líquido, va a ser un agar que va a ser una gelatina con los nutrientes necesarios para que las bacterias se desarrollen. Y vamos a tener algo que se llama morfología. Vamos a tener una forma específica. Pero ¿qué creen? Eso tampoco nos dice qué bacteria es. Pues entonces, como somos muy listos, los científicos buscamos diferentes métodos de detección que se van a llamar pruebas bioquímicas. Estas pruebas bioquímicas tienen el objetivo de detectar cuál es el metabolismo, cuáles son las rutas metabólicas que una bacteria va a necesitar para que crezca. Y estas rutas metabólicas están diseñadas para cada microorganismo. Vamos a detectar, por ejemplo, si se oxidan, si no se oxidan. Vamos a detectar si pueden consumir o no pueden consumir ciertos azúcares. Vamos, por ejemplo, a detectar si son formadoras de gas o si no forman gas. Todas estas muestras y todo este tratamiento hasta este momento, hasta esta parte bioquímica, se lleva alrededor de 7 días. Vamos a contar más o menos el tiempo. La primera parte, un enriquecimiento, se puede llevar de 12 a 24 horas.
Después de eso, pues los microbiólogos, que realmente son personas muy apasionadas con su trabajo y tienen que serlo porque esto se lleva mucho tiempo, es una tarea muy cansada y muy ardua. Mis aplausos a los microbiólogos. Llevan mucho tiempo de preparación desde el muestreo hasta el enriquecimiento y hasta la primera parte. Después, como si estuviéramos siguiendo las pistas, pues nosotros vamos a discernir qué pruebas vamos a tomar para que finalmente 2 o 3 días después de incubación de las bacterias hagamos pruebas microbiológicas. Hasta este punto nosotros llevamos alrededor de 7 días de análisis de acuerdo a las bacterias. Esto es más o menos lo que se tarda un diagnóstico clínico adecuado. Finalmente tengo unas pruebas aquí abajito, se llaman pruebas API. Estas pruebas API se denominan pruebas rápidas y se hace prácticamente al final para dar un análisis contundente de la detección de las bacterias. Y bueno, ¿quién lo regula? ¿Cómo sabemos qué hacer? Esto lo hacemos por medio de normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas son esta guía que nos van a decir qué debemos hacer y qué no debemos hacer, qué detectamos y qué no detectamos, cuál es el paso a seguir. Y es necesario pegarnos siempre a las normas oficiales mexicanas. Bueno, si se dan cuenta, nos llevamos muchísimo tiempo para tener una detección y seguir las reglas, porque sí se siguen las reglas. Para poder llevar un análisis y un diagnóstico adecuado, necesitamos seguir las reglas de la norma oficial mexicana. Pero en las industrias, en la farmacia, el tiempo es muy importante. Es por eso que nosotros tenemos otro tipo de pruebas y se denominan las pruebas rápidas. Ya pasamos de los caldos, pasamos por métodos tradicionales, pues ahora estamos ubicados en los métodos rápidos. Estos métodos rápidos, como su nombre lo dice, pues se trata de detectar bacterias en el menor tiempo posible, pero aquí vamos a tener otro factor, además de que lo detectan en el menor tiempo posible, tratan de ser fiables, tratan de ser seguros y pues en realidad sí son caros, no son técnicas que son baratas, pero se aplican principalmente en la industria. ¿En qué industrias? Principalmente en la industria de los alimentos. Aquí ya no vamos a tener cajas grandes, ya no vamos a estar trabajando en grandes volúmenes. Vamos a tener muestras tan pequeñas como utilizar 1 mililitro de muestra, en donde sí, nosotros tenemos que enriquecer una muestra. Eso es un paso que jamás se va a poder saltar porque los microorganismos siempre tienen que crecer. A veces nuestros organismos los sacamos de una muestra y pues no les gusta que los saquen del ambiente y llegan todas medio muertas. Tenemos que reactivarlos. Este enriquecimiento primario se utiliza también en esta parte de los métodos rápidos, en donde nosotros tenemos una parte como son los films. En estos films ponemos 1 mililitro de la muestra y podemos detectar bacterias como E. coli, coliformes focales, podemos también detectar mohos, levaduras y algunas bacterias patógenas. Abajito tengo una muestra muy parecida a, seguramente lo identifican como las pruebas COVID. Estas pruebas también tienen que ver con ensayos en los cuales nosotros detectamos proteínas, proteínas que nos sirven para detectar también bacterias específicas. Son pruebas muy sencillas y pruebas rápidas. Ahora me voy a adelantar un poquito a estas pruebas, no tienen tanto tiempo, pero ya hay empresas que las utilizan, en donde utilizamos muestras utilizando una tecnología de luciérnagas. ¿Cómo las luciérnagas nos van a ayudar a detectar bacterias? Pues es bien sencillo. Nosotros utilizamos una enzima que se llama luciferasa, la cual va a emitir luz y esta luz se va a traducir en ATP. Y si nosotros tenemos ATP, quiere decir que ahí tenemos energía y esta energía va a venir de las bacterias. Esta técnica nos sirve para detectar bacterias, para saber cuánta hay, pero no saber cuál hay. Nos sirve principalmente para superficies, para cuidado de manos, pero nunca nos va a servir para detectar exactamente qué es lo que tenemos. Como resumen, los métodos rápidos nos sirven para disminuir el tiempo, pero no nos sirven para aumentar o para disminuir costos. Entonces, pues tenemos tanto ventajas como desventajas.
Por un lado, nuestros métodos tradicionales están sumamente validados. Tenemos normas oficiales mexicanas que los avalan. Los métodos rápidos son igual de precisos, nos quitan mucho tiempo, son horas hombre que son muy valiosas para las empresas. Sin embargo, son bastante costosas. Y bueno, vamos ya con la última parte que es mi favorita, porque vamos a estar hablando de el método entre comillas más reciente, porque la PCR no es tan reciente como podemos imaginar, pero es una de las técnicas más novedosas que se están utilizando actualmente para detectar bacterias en todas las industrias, y que es la reacción en cadena de la polimerasa. Utilizamos la PCR ya no para detectar proteínas, ya no para detectar crecimiento. Estamos detectando el gen de las bacterias. ¿Y qué creen? Pues ya estamos evitando horas y horas y horas, días de incubación. ¿Por qué? Porque ya no estamos esperando que una bacteria crezca y la identifiquemos, porque lo que nosotros estamos identificando son genes específicos. Y bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo esta reacción. En la primera parte de nuestra diapositiva, por ahí tenemos una pelotita que anda nadando. Esa no es una pelotita, esa es una enzima. Y esta enzima es la gran importante, es la protagonista de la PCR. ¿Por qué? Porque va a llegar esta enzima, es una proteína grandota que va a llegar a un lugar específico en nuestra gran secuencia de ADN. ¿Qué va a pasar cuando llegue? Cuando llegue, se va a pegar en el lugar específico, un gen que nosotros vamos a tener identificado y marcado. Si ustedes lo recuerdan o no lo recuerdan, el ADN es una larga cadena que además está enrollada y que está unida. Vamos a tener un marco de lectura donde nosotros vamos a leer desde el 5' al 3'. Este de 5' tiene que ver con los azúcares y la posición en la que está nuestro azúcar. Bueno, nosotros tenemos azúcares en el ADN y también tenemos nuestras bases nitrogenadas. Va a llegar esta enzima y se va a localizar en un lugar específico. Se va a pegar y como si nosotros tuviéramos un cierre de ropa, va a llegar, va a pegarse y va a abrir esta secuencia. Así como va pasando la proteína, va a ir abriendo. ¿En donde? En la secuencia específica. Estamos buscando genes que no le pertenecen a nadie más que a esa bacteria que nosotros estamos detectando. Pero para que nosotros detectemos esa bacteria, pues necesitamos tener ADN. ¿Cómo obtenemos el ADN? El ADN nosotros lo obtenemos pues de nuestras muestras que nosotros ya sea alimentos, ya sea una muestra de un exudado, ya sea una muestra de donde nosotros queramos tomarla, pero vamos a extraer el ADN. Y pues es más complicado, entre comillas, de lo que parece. Hace unos años extraer ADN pues se tomaba horas. Nosotros comenzábamos tomando nuestra muestra, teníamos que hacer una lisis celular, romper la célula para que se liberara el ADN, pero esto hacía que la célula, que ya estaba rota, liberara proteínas, lípidos, toda la contaminación que estaba allí. Y para hacer una PCR, nosotros no podemos tener contaminantes. Entonces, aunque rompiéramos la célula, extrajéramos el ADN, pues teníamos ahí una mezcla de muchas cosas que no nos servían. Esta mezcla con tantas cosas, una vez que queríamos hacer la reacción, pues pasaba algo curioso que se llama inhibición. Entonces, pues nosotros teníamos que hacer lavados, teníamos que hacer purificaciones hasta tener nuestra muestra de ADN. Actualmente existen bastantes métodos para extraer el ADN tan novedosos que nosotros ya nada más ponemos nuestra muestra, lo ponemos en un robot como el que tengo aquí de la marca Lilith, que ojalá y me patrocine Lilith, donde ponemos nuestra muestra, se rompen las células y utilizan el poder de perlas magnéticas. Sí, sí hacen una ruptura, sí se hace una lisis celular y también se lava, pero utilizando el magnetismo, estas perlas van a bajar y van a estar haciendo una limpieza de nuestras muestras. Lo que a nosotros como investigadores nos llevaba horas, en este equipo ahora nos puede tomar, que serán unos 15, 20 minutos, más unos 20 minutos en lo que el equipo está trabajando. Bueno, pues ya tenemos nuestro ADN y ya tenemos allí nuestra muestra. ¿Qué va a pasar ahora?
ahora vamos a pasar con la parte de la PCR. Aquí ya se pone bueno. ¿Por qué? Porque necesitamos ingredientes, como una receta de cocina. Vamos a poner todo lo necesario para llevar a cabo nuestra PCR. ¿Qué necesitamos? Pues número uno, necesitamos a la protagonista que va a ser nuestra PCR. En este caso necesitamos cebadores, templados y vamos a poner una polimerasa, pero no es cualquier polimerasa, es la TAC polimerasa. Es una polimerasa que va a ser capaz de aguantar diferentes ciclos. Estos ciclos van a ser temperaturas que aumentan y que bajan, y cada ciclo va a tener una temperatura específica, porque nuestro cierre, que es nuestro ADN, ay, ya regresé, no sé si sigo allí, Claro, doctor, aquí sigue. qué pena. No, no Me se quedé, preocupe. me quedé en la TAC, ¿verdad? No sé si se siga viendo mi pantalla. Sí, sí se sigue viendo. Bueno, me quedé en la polimerasa, que nosotros tenemos ciclos de crecimiento, en donde nosotros vamos entonces a poder replicar. ¿Qué hacemos con esta replicación? Pues vamos a subir y bajar las temperaturas, y cuando suben y bajan estas temperaturas, pues nosotros necesitamos tener una gran cantidad de, en este caso, nucleótidos. Van a ser estas pequeñas fraccioncitas para que nuestra polimerasa vaya pasando y se vayan uniendo. Y después vamos a tener fracciones pequeñitas. Estas fracciones pequeñitas van a hacer que solamente una fracción de ADN en específico sea la que se esté replicando. ¿Y qué va a pasar con todos nuestros ingredientes? En nuestros tubitos, que van a ser pequeñitos, pequeñitos, vamos a tener una combinación de nuestra TAC polimerasa. Vamos a tener algo que va a ser el cloruro de magnesio, que nos va a servir para que no se inhiba y también nos va a servir como un catalizador. Vamos a tener primers. Los primers van a ser las secciones específicas de nuestro ADN que se van a adherir a las zonas puntuales en donde nada se tiene que parecer. ¿Por qué? Porque tiene que ser específico para esta bacteria o para lo que nosotros estemos identificando. Los DNTPs van a ser las pequeñas fracciones que nosotros vamos a ir uniendo. Vamos a tener nuestra hebra grande de ADN y vamos a tener entonces estos cambios de temperatura. ¿Qué va a pasar después de que nosotros llevemos a cabo nuestra PCR? ¿Y por qué tenemos que subir y bajar la temperatura? Pues porque nosotros estamos replicando lo que pasa en el cuerpo humano cuando nosotros tenemos una replicación de ADN, pero en lugar de hacer toda una hebra, nosotros lo hacemos de pequeño en pequeño. Y ahora, ¿cómo lo identificamos? Ya tenemos nuestro tubo, ¿cómo sabemos qué es y cómo lo identificamos? Pues tenemos varias técnicas para identificar esta PCR. Número uno, para la identificación, y la más tradicional es la identificación de punto final. Hacemos esto en un termociclador, y pues se llama termociclador porque estamos ciclando la temperatura. Ahora que estamos vamos a subir y bajar la temperatura, vamos a tener nuestra muestra y la vamos a llevar a cabo en un gel de agarosa, en donde nosotros inyectamos nuestra muestra. Después de inyectar nuestra muestra, nosotros vamos a ver cierta emisión, y esta emisión la vamos a poder leer con bandas. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se ven estas bandas. Y también tenemos otro tipo de termocicladores que son los más modernos, que se llaman tiempo real. ¿Cómo son nuestros resultados? Esto que tenemos aquí son nuestros resultados. En la primera parte nosotros tenemos una fotografía de cómo se ve un gel de agarosa. En donde se ven las muchas barritas, eso es nuestro primer carril. Tenemos algo que se llama un marcador de peso molecular.
En este marcador de peso molecular, nosotros sabemos si, número uno, está corriendo de forma correcta nuestro gel. Después nosotros debemos de tener ciertos blancos y ver nuestras muestras. Y estas líneas bien iluminadas van a ser nuestras bandas. Las bandas que nos van a decir si está o no está lo que nosotros estamos buscando. En este caso, nuestra bacteria. Esto se puede llevar también bastantes horas. Esto es un paso que no se parece a los métodos tradicionales en cuanto al tiempo. No vamos a tardarnos 7 días, aquí nos vamos a tardar un día, a lo mucho día y medio, pero tenemos un método más novedoso. Y este es el que tenemos aquí al ladito con otro equipo que es otro termociclador, también es Lilith. Tenemos muchas marcas de termocicladores, pero aquí, ¿qué estamos haciendo? Aquí llevamos el mismo paso, seguimos haciendo subidas y bajadas de temperatura, pero vamos a tener una emisión de luz. Vamos a tener ciertas moléculas que son capaces de emitir luz y esta luz es la que va a detectar el equipo. Al detectar la luz el equipo, cada que nosotros tengamos una mayor cantidad de estas muestras, la luz se va a muestrear y así nosotros vamos a ver justamente en tiempo real cómo va creciendo esta cantidad de ADN, que van a ser fracciones pequeñas. Estas técnicas en realidad son bastante costosas a comparación de los métodos tradicionales, pero tienen una ventaja muy importante. El ADN no va a tener confusión, no nos vamos a tardar mucho tiempo y vamos a tener una huella específica. Y por último, tenemos la última técnica que es el LAMP. La técnica del LAMP se parece y viene con el mismo principio de la PCR, pero en este caso vamos a tener fracciones de oligos que van a ser más pequeños. Se llama LAMP porque nosotros hacemos loops, hacemos pequeños giros en el ADN en donde nosotros vamos a tener secuencias también súper específicas. Esto es un poco más novedoso, sin embargo, es un poquito más barato y se puede aplicar a países en donde no son capaces de tener un termociclador. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener ciertas moléculas que emiten luz, pero a las cuales nosotros las vamos a poder detectar a simple vista. Está en desarrollo, sin embargo, ya hay varios laboratorios que ya están trabajando con ciertos kits y que ya los tienen normalizados, estandarizados y los cuales ya tienen a la venta utilizando esta técnica de LAMP. Y bueno, vamos con nuestras conclusiones. La PCR, pues como ustedes se dan cuenta, es muy sensible. Nosotros estamos detectando bacterias y es importante que sepamos que aquí podemos detectar bacterias que ya no están vivas. Es un método tan sensible que nosotros somos capaces de detectar algunas bacterias que ya no crecieron. Es mucho más específico, no nos vamos a tardar tanto tiempo, necesitamos un poco más de capacitación, necesitamos equipos más costosos y algo muy importante es que todavía no está del todo normado, no está en las normas oficiales mexicanas. Sin embargo, nosotros como científicos nos podemos amparar con otras leyes a nivel internacional. Entonces, la PCR actualmente tiene muchas ventajas, así como su mayor desventaja, que es el costo y la operación. Y bueno, de mi parte es todo. Espero que vean y hayan notado cómo ha sido el preámbulo de las técnicas de detección de bacterias desde hace mucho tiempo hasta la actualidad. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Se le invita al público a hacer sus preguntas, pero me parece que no hay, pero bueno, vamos a continuar. Pues muchas gracias a todo el auditorio que nos acompañó. Les recordamos que esta charla se quedará disponible en los videos de Facebook de Núcleo CTI y más tarde estará en el canal de YouTube de Citnova y DAR, por si la quieren replicar o la quieren volver. A ver, doctora, a nombre del doctor Francisco Patiño Cardona, director general de Citnova, le agradecemos que nos haya presentado en este espacio esta interesante charla acerca de las bacterias. Muchas gracias. Gracias a todos en el CITNOVA por el tiempo.